Antes de abrir la palabra de Dios, en esta hora vamos a orar. Te invito a cerrar tus ojos para orar. Querido y buen Dios, Padre amante, nos aproximamos a ti en esta hora con la expectativa de escucharte, de que tu palabra pueda ser nuestra fuerza, de que tu palabra nos permita conocerte, de que tu palabra nos permita, Señor, fortalecer nuestra fe y nuestra confianza. Enséñanos a descubrir qué es lo más importante para ti. Enséñanos a descubrir en tu palabra facetas de tu personalidad que nos permitan llegar con confianza ante un Dios personal, ante un Dios amigo, ante un Dios que está interesado en pasar tiempo con cada uno de nosotros. Gracias te damos por este espacio, Señor, y prepara nuestro corazón para nuestra respuesta ante ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta hora quisiera invitarte a abrir tu palabra, abrir la Biblia para escuchar la palabra de Dios. En tu Biblia, en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 8, encontramos allí en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 8, una expresión maravillosa acerca de Dios, una expresión que nos da un perfil de la personalidad, de la característica, una característica de Dios. El libro de Isaías, capítulo 41, versículo 8, el rey haciendo una mención se refiere a una expresión de Dios. Leo Isaías 41, versículo 8. Pero tú, Israel, siervo mío, tú, Jacob, a quien yo elegí, descendencia de Abraham, mi amigo. Una palabra de Dios en la cual se refiere a Abraham como a su amigo. Voy a leer nuevamente. Pero tú, Israel, siervo mío, eres tú. Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Esta expresión hermosa de Abraham, mi amigo, en este versículo, es una expresión que le corresponde a Dios. Dios refiriéndose a Abraham como su amigo. Dios llama a Abraham su amigo. Es interesante esta expresión si tenemos en cuenta el perfil de Abraham. ¿Quién fue Abraham? Rápidamente, al recordar un poco la historia de este patriarca a quien Dios llamó a dejar su familia, su tierra, encontramos algunos detalles que uno dice, pero ¿cómo puede Abraham, con ciertos defectos, ser reconocido como un amigo de Dios? Abraham, si bien es cierto que aceptó el llamado de salir de Ur, de tierra de los caldeos, para el lugar al que Dios le iba a otorgar, si bien es cierto que a lo largo de su vida la Biblia registra algunos detalles, como por ejemplo cuando Abraham mintió, cuando hizo pasar a su esposa como hermana ante el rey de Egipto, o cuando Abraham se acostó con su sierva para concebir, para que ella le diera el hijo que Dios le había prometido y que no había llegado. Cuando uno nota estos detalles, uno se imagina cómo puede Dios llamar a un hombre mi amigo de esta característica. Y lo que nos permite entender esto es lo siguiente. En la Biblia se muestra a Dios como un Dios amigo. Dios es un Dios que no sabe estar solo. Dios, la Biblia nos muestra como un Dios de relación. Desde el mismo principio de la creación, Dios nos da y nos muestra una faceta de su personalidad, de su compañía con el hombre. En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 8, encontramos esta faceta de Dios. Acompáñeme a abrir su Biblia. Allí en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 8. Dice la palabra de Dios: y oyeron, ¿quiénes? Adán y Eva, oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Este versículo está en el contexto del momento cuando Adán y Eva caen, cuando pecan, cuando son inducidos por Satanás, cubierto a través de una serpiente, mimetizado a través de una serpiente, a quien utilizó como medium para romper esta relación entre el hombre y Dios. Esta relación que existía en el Edén entre Adán y Eva y Dios era una relación frecuente. El hecho de que nosotros veamos allí que en el contexto Dios luego busca a Adán porque no lo encuentra en el lugar acostumbrado, nos muestra que no era la primera vez que Dios se encontraba con Adán en ese lugar. No era la primera vez que Dios se encontraba con Adán en ese lugar. Por lo tanto, cuando Dios viene a encontrarse con Adán en el mismo lugar al que estaba acostumbrado a encontrarse con él, se da cuenta que Adán y Eva no están y huyen de esa presencia. Dice el versículo que acabamos de leer: el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto.
Es interesante saber esto porque luego en los versículos siguientes Dios comienza a buscar a Adán y Adán le responde: Señor, escuché tu voz en el huerto y me escondí. Es interesante saber que Adán reconocía la voz de Dios. Nosotros podemos, al leer este texto, podemos pensar que Dios creó a Adán un día y al día siguiente Adán y Eva cayeron y pecaron. No, es evidente en este texto y en el contexto de que Dios creó a Adán y a Eva, los creó y tuvieron el tiempo, no dice el texto cuánto tiempo, pero sí nos muestra el contexto que Adán y Eva tuvieron un tiempo para disfrutar de la compañía con Dios. Más adelante encontramos que Dios observa a Adán después de haberlo creado, lo observa solo y dice la Biblia, no es bueno que el hombre esté solo. Cuando había contemplado a las parejas, a las especies creadas en pareja, los animales estaban en pareja y contempló a Adán, se da cuenta que el hombre está solo antes de darle a Eva y le dice, no es bueno que el hombre esté solo. Aleluya, qué hermosa descripción me hace la palabra de Dios. Mi Dios no es el Dios de la soledad, mi Dios no es el Dios del aislamiento, mi Dios no es el Dios del abandono, mi Dios es el Dios de las relaciones, tu Dios es el Dios de la cercanía, nuestro Dios es un Dios de comunión, de intimidad, nuestro Dios desde el Génesis, desde el mismo comienzo se muestra como un Dios que está interesado en la compañía de los seres humanos, no es un Dios interesado en la soledad, por lo tanto la soledad no está planificada por Dios para el ser humano. Los efectos devastadores de la soledad en una persona son el producto cuando en primer lugar el hombre desconoce la necesidad que tiene de esta comunión con Dios. Fuimos creados para vivir en comunión con Dios. Fuimos creados para vivir en unión con Dios. Dios es un Dios de cercanía, de comunión, de cercanía de relaciones. Dios no creó a Adán y Eva para que viviera solo. Dios no creó a ningún ser humano para que viviera aislados. Todo el aislamiento y la soledad es producto del pecado. Algunas tendencias religiosas quieren hacernos creer de que Dios vino a esta tierra, colocó al hombre aquí y regresó y se fue abandonando al hombre a sus desgracias. No, esto no es bíblico. La Biblia nos muestra que en el principio de la creación Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo y le proveeré una ayuda idónea. Y entonces es allí cuando surge la compañía de Eva y Dios coloca allí a Eva y luego cuando le da a Eva como una ayuda idónea se da cuenta que las relaciones eran necesarias para que el ser humano pudiese, número uno, tener equilibrio en su relación con Dios y número dos, en su relación con el prójimo. Así que mi hermano y hermana, amigo, que usted nos escucha en este momento, tiene que entender si usted está solo o está sola o en medio de la multitud usted todavía se siente solo, si usted está casado, vive en una familia y aún se siente solo, si se siente solitario en medio de su familia, en medio del trabajo, recuerde que hay un Dios que lo creó para vivir en comunidad, hay un Dios que lo creó para vivir en compañía. Dios, el Dios creador de los cielos y de la tierra que predicamos y que adoramos, no es el Dios de la soledad. Por lo tanto, usted necesita descubrir que la gran cantidad de situaciones que usted está viviendo producto de su aislamiento son el resultado de estar separado de Dios, distante de Dios. Una de las cosas que más valoran las esposas, de acuerdo a algunas encuestas, es que su esposo sea o que su cónyuge sea un amigo. Algunas encuestas que tuve la oportunidad de leer alguna vez estando en Colombia, se trató de descubrir cuáles eran las cosas que las esposas más amaban de sus cónyuges. Y una de las características que las esposas valoran más de su cónyuge es que éste sea un amigo, luego que sea un buen padre, luego que sea un buen amante. Porque con los amigos jugamos, con los amigos reímos, con los amigos compartimos momentos importantes, significativos. Dios es un Dios que siempre se ha mostrado amigo. Y Dios ha tenido amigos a lo largo de la historia. Adán es uno de ellos, aunque Adán falló. Vemos a Dios hablando y relacionándose con Adán desde el mismo principio, paseándose a la brisa del atardecer. Allí se manifestó su calidez, su amistad, allí en la primera generación. Más adelante encontramos 7 generaciones más tarde a otro amigo de Dios, a Enoc. En el libro de Génesis capítulo 5, en el versículo 22 y 24 se menciona a Enoc y se dice de él que Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios lo llevó. ¡Qué privilegio! Más de 300 años caminando con Dios. ¡Qué hermosa experiencia! Y yo me preguntaba, Dios, ¿por qué no lo dejaste en la tierra como a todos nosotros? ¿Por qué te lo llevaste? Y es como si Dios me hubiese respondido, los buenos amigos, siempre los quiero tener cerca de mí. Dios no permite que Enoc muera. Es interesante, amigos, que podamos comprender esto, que Enoc camina con Dios todos los días de su vida. Pasó un tiempo, pasó su vida, no pasó un tiempo, fue toda su vida dedicada a disfrutar de la comunión con Dios. La Biblia dice que cuando hay un amigo, usted tiene que cuidarlo.
Aunque algunos dicen que por lo menos si usted quiere saber cuántos amigos tiene, usted coloca la palma de su mano y le sobrarán dedos. Tenemos pocos amigos realmente. Pero Dios aquí se muestra en primer lugar amigo de Adán y unas 7 generaciones más tarde se muestra amigo de Enoc. Más adelante nosotros encontramos en la Biblia otro amigo de Dios, Moisés, un amigo con influencia. Este hombre, es interesante la cantidad de defectos emocionales y de personalidad que tenía Moisés. En más de una oportunidad Moisés pelea con Dios, reclama con Dios. En alguna oportunidad tomó las tablas de la ley y las partió. Y notamos a lo largo de toda la experiencia de Moisés con Dios es que Moisés encara a Dios en diferentes circunstancias, aún con rabia. Moisés tutea a Dios. En el libro de Éxodo capítulo 33, versículo 11, nos da un perfil de este tipo de relación. Éxodo capítulo 33, versículo 11 dice: Y Jehová hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Y dice que Jehová hablaba con Moisés cara a cara. Es interesante, amigo. Es interesante, hermanos, que podamos comprender este perfil de Dios. Moisés hablando con Dios cara a cara. ¿Y quién era Moisés? Tenía defectos de personalidad, tenía defectos de carácter, tenía dificultades emocionales, era colérico. Era un hombre que perdió muchas cosas en su relación con Dios producto de sus defectos de personalidad. Sin embargo, Dios hablaba con él cara a cara. Moisés y Dios eran amigos. Solo los amigos pueden hablar cara a cara. Solo los amigos pueden dedicar tiempo para hablar como lo hacían ellos. Solo los amigos pueden desarrollar la intimidad y confianza que ellos desarrollaban. Solo los amigos pueden decirse las cosas que ellos se decían. La confianza te otorga influencia. Y solo cuando hay influencia tú puedes hablar con sinceridad, sin temor al rechazo. Puedes expresar tus temores, tus quejas y penas sin miedo de ser rechazado, porque hay una amistad, porque hay una confianza. Y Moisés tenía esta confianza con Dios. Y en esta oportunidad Moisés le reclama a Dios porque aunque Dios le había prometido acompañarlo a Canaán, en este momento Dios dice: Moisés, ¿sabe qué? No voy a ir contigo, no te voy a acompañar, pero te voy a enviar un ángel. Moisés toma esto como un cambio de los planes de Dios y comienza a reclamarle y le dice más adelante, vean el versículo siguiente: Mira, tú me dices que saque a este pueblo y no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, dices: te he conocido por tu nombre y has hallado gracia en mis ojos. Moisés le reclama a Dios y le dice: me dices que soy importante para ti, me dices que soy valioso para ti, pero no me quieres acompañar. Moisés le reclama a Dios y le insiste que por favor lo acompañe. Y hay algo interesante en la historia, porque ustedes cuando lean esta historia con detenimiento, con más calma, van a encontrar que Dios cambia de planes con Moisés. Y Moisés comienza a pedirle no solamente a Dios que lo acompañe como inicialmente lo había hecho, sino que después que Dios le concede este privilegio, esta petición, Moisés vuelve a pedirle a Dios una segunda petición que no estaba en los planes. Y Moisés le dice: Señor, yo quiero ver tu rostro, yo quiero ver tu gloria. Pedir la gloria de Dios era ver el rostro, era una manifestación personal de ese Dios con quien Moisés había estado hablando. Llega un momento en nuestra intimidad con Dios, habrá un momento en tu relación y tu comunión con Dios que tú no quieres más conceptos teológicos. No quiere más asentamientos intelectuales, no quiere más una afirmación literal. Tú quieres un toque, quieres un abrazo, quieres una manifestación de Dios como amigo. Y eso es lo que Moisés se le está pidiendo a Dios. En este momento, cuando había caminado tanto con Dios, cuando habían pasado momentos difíciles, luchas de todo tipo, Moisés necesita un abrazo de Dios, una manifestación del poder de Dios. Por eso él le pide la gloria y Dios dice: mira, no podrás ver mi rostro, no puedes ver mi gloria, porque si alguien ve mi rostro, muere. Pero Dios hace algo interesante. Para concederle ese deseo a su amigo, Dios le responde a Moisés: mira lo que haré. Sigan leyendo conmigo los versículos siguientes. Hay aquí un lugar junto a mí. Cuando yo muestre mi gloria, tú estarás sobre la roca, te colocaré en la hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y podrás ver mi espalda, pero no mi rostro. Dios ve la petición de Moisés y le dice: Moisés, quiero concederte lo que tú quieres, pero no puedo. Pero mire lo que voy a hacer contigo. ¿Ves la peña que está allá? ¿Ves esa piedra que está allá? ¿Ves esa roca grande, inmensa? ¿Ves la hendidura de la peña? Sí, Señor, la veo. Entonces Dios toma a Moisés con su propia mano, lleva a Moisés y lo ubica en la hendidura de la peña. Y Dios pasa con su poder, con su gloria. Pero Dios cubrió a Moisés con su mano, y cuando Dios hubo pasado, quitó la mano y Moisés voltea su rostro y entonces ve a Dios, pero de espalda como Dios lo había prometido. Ahora, no es la única manifestación de amistad, de confianza que Dios tiene con Moisés. En el libro de Deuteronomio, capítulo 33, versículo 48 al 52,
Y en el capítulo 34, 1 al 5, también se registra algo extraordinario. ¿Cómo termina la historia de Moisés en la tierra? Y dice la Biblia que allí Dios lo enterró en el valle de Moab, frente a Bet-peor, y hasta hoy nadie conoce su sepulcro. Sus ojos nunca se oscurecieron y perdieron su vigor. Y nunca surgió en Israel un profeta como Moisés, con quien el Eterno hablaba cara a cara. Dios enterró a Moisés. Dios mismo se encargó de estar en el sepelio de Moisés. Dios tomó su cuerpo y lo sepultó. ¡Qué hermosa acción de Dios! ¡Qué maravillosa imagen de Dios! Y ahora, no solo Dios sepultó a Moisés, sino que también fue resucitado en el libro de Judas, capítulo 1:9. Dios más tarde envía a Jesús y a sus ángeles por el cuerpo de Moisés. Dice el libro de Judas, capítulo 1:9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprende. Y luego vemos a Moisés en la transfiguración. En el momento cuando Cristo Jesús estaba allí pasando momentos previos a su muerte difíciles, Moisés aparece como un enviado de Dios para fortalecer, para darle ánimo a Jesús en este paso importante, como un símbolo de aquellos que habrían de ser salvos. Esta maravillosa descripción de Dios con Moisés también se ratifica en la vida de David, un hombre según su corazón. David, un adúltero. David, un hombre acusado de ser el responsable intelectual de un asesinato. Este hombre, con esta historia que planificó, luego de haberse acostado con la mujer de Urías, luego de haber intentado que Urías bebiera vino y se fuera a su casa y usara a su esposa para hacerle creer que el embarazo de la mujer era de Urías para esconderlo, luego que no pudo esconder, entonces tomó la determinación, utilizando su poder, de colocarlo al frente de batalla para asegurarse de que Urías muriera en el campo de batalla. David luego es confrontado con Dios. Luego es confrontado por el profeta y le hace ver que ese hombre que aparentemente tenía todas las cosas controladas, este hombre que aparentemente había hecho todo de manera perfecta, que nadie había descubierto su adulterio y su asesinato, se da cuenta que Dios lo conocía y que Dios había observado cada detalle de su horrendo pecado. Sin embargo, en la Biblia se dice que David era un hombre según el corazón de Dios. Esta relación entre David la encontramos marcada en los diferentes salmos. No solamente cuando David pide perdón por este pecado aborrecible, abominable, en el capítulo 51, David reconoce que su separación de Dios es el origen de este pecado terrible, y allí a partir del versículo 10, 11 y 12 David clama y le dice: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. He aquí en maldad he nacido yo y en pecado me concibió mi madre. Devuélveme el gozo de tu salvación. David reconoce que la distancia con su Padre Celestial, que su distanciamiento con Dios es el origen de su pecado, es el origen de sus equivocaciones, porque los amigos también se equivocan, y Dios sabe que en algún momento de tu intimidad y de tu comunión con Él te puedes alejar, te puedes ir. Quizás la palabra de Dios en esta mañana está hablando en un corazón de un miembro de iglesia que algún día entregaste tu vida a Cristo Jesús a través del bautismo. Caminaste con Él, viviste momentos de intimidad con su palabra, disfrutaste los hermosos momentos de adoración, en las semanas de oración, en las campañas evangelísticas, serviste en un cargo de la iglesia, guiaste a tu esposa, a tus hijos al Señor, guiaste a otros a los pies de Jesús, pero hoy tú estás lejos, hoy has abandonado esta relación, pero en lo más profundo de tu corazón te sientes vacío, te sientes solo, te sientes sola, porque en el lugar donde estás no es el lugar que Dios planificó para ti. Porque caminas en medio de personas, pero estás solo, estás sola. En este momento es cuando el diablo comienza a decirte: sabe que Dios no te perdona, porque echaste a perder los planes. Porque un día comenzaste a andar con un joven, lo conociste, entraste en una relación prematrimonial y tu pasión pudo más. Y tu fuerza carnal pudo más, tu ADN pudo más. Terminaste embarazada y te fuiste de la iglesia porque tu relación te sacó. Porque la iglesia tuvo que tomar algún día alguna determinación disciplinaria para traerte a los pies del Señor, y hoy no estás. Arruinaste los planes de tu vida como Adán. O quizás estás representando a un padre de familia o un líder de iglesia que no entendiste o que no te entendieron, y peleaste porque no pudiste controlar tus emociones, porque no pudiste controlar tu razón de ser. Creíste que tu manera de hacer las cosas era la correcta y peleaste con el pastor, peleaste con tu líder, peleaste con tus hermanos y te fuiste. Y sigues solo. Sin embargo, tú sigues siendo un amigo para Dios.
así como lo fue Moisés, que a pesar de sus defectos emocionales, Dios le concedía los deseos de su corazón. O quizás la palabra de Dios está hablando para un hombre como Abraham, que caminó con Dios, que creíste en los planes de Dios para tu vida. Hubieron promesas para ti, los cuales te ayudaron a tomar las decisiones de ingresar a la iglesia, de seguir a Jesús. Pero en el camino las cosas han cambiado. Las promesas aparentemente han tardado y te has equivocado tratando de ayudar a Dios porque tu desconfianza pudo más. Pues quiero decirte que Abraham, a pesar de sus equivocaciones, sigue siendo un amigo para recordar, un amigo para no olvidar, un amigo para siempre, un amigo de quien Dios habla muchos siglos después, refiriéndose a él como un amigo especial. Amigos oyentes, amigos y hermanos que están en esta mañana en nuestra sintonía, encontramos en la relación entre Dios y Abraham algunos elementos importantes. La confianza. Los buenos amigos confían. Tú necesitas en este momento de soledad en el que te encuentras desarrollar tu confianza en la palabra de Dios. Abraham fue capaz de moverse y de caminar cientos de kilómetros solamente porque creyó a la palabra de Dios. Moisés fue capaz de abandonar la pompa, la gloria y el poder de los faraones. Fue capaz de abandonar el trono porque le creyó a la palabra a Dios. Porque tuvo un encuentro con él en la zarza, escuchó su voz, le creyó a su palabra. Quizás en esta mañana tu distanciamiento y tu soledad se debe a que hace rato dejaste de escuchar la voz de Dios. Y mientras no escuches la voz de Dios, será difícil para ti retomar la confianza, volver a confiar en Dios. En esta mañana el Señor te hace una invitación para confiar en Él, a que vuelvas a su palabra, a que vuelvas a tener relación con su palabra. La vida de los amigos está marcada por el tiempo de comunión. Tú no puedes tener una amistad profunda con alguien a quien no le dedicas tiempo. Pero ¿qué hacemos luego cuando estamos frente a frente? ¿Nos quedamos mirando los ojos? ¿Nos miramos a la cara? ¿O conversamos? ¿Y de qué conversamos? ¿De qué conversaba Moisés con Dios? ¿Acaso Moisés no fue capaz de decirle: Señor, ¿sabes qué? Yo creo que tú me has fallado. Tú me prometiste acompañarme y ahora no me estás acompañando. ¿Acaso Moisés no lo tuteaba? ¿Acaso David no tuteaba a Dios? Tu embrión vieron mis ojos. Tú eres mi refugio. Tú eres mi roca. Tú eres todo para mí. Tenían tanta confianza en Dios que se atrevieron a tutear a Dios. Esta misma cualidad de amigos es la que Dios manifiesta luego a través de Jesús en el Nuevo Testamento. En el libro de Juan, capítulo 15, versículo 13 al 15, Jesús comienza a reordenar las relaciones perdidas entre el hombre y Dios producto del pecado. Y Jesús comienza a explicarle a sus discípulos: nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Ya no os llamo siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todas las cosas que oí de mi Padre. ¿Te has imaginado alguna vez a un amigo morir en tu lugar? ¿Te has imaginado alguna vez a un amigo que ha llorado en tu lugar, que llora contigo? ¿Te has imaginado alguna vez algún amigo que ha estado contigo en los momentos más difíciles de tu vida? Quizás estés recordando en este momento a uno, a dos, a tres, que los momentos de dolor y de soledad más intensos de tu vida estuvieron a tu lado para consolarte, para levantarte, para darte palabra de ánimos, para bendecirte materialmente. Cristo Jesús es un amigo que fue mucho más allá que esto, mucho más allá de una ayuda material. Cristo Jesús es el amigo que murió en tu lugar en la cruz del Calvario para recordarte siempre que aunque estés lejos, que aunque te hayas equivocado, que aunque te hayas caído, ahí está a tu lado para levantarte. Quiero hacerte una invitación en esta mañana. ¿Cuántos de ustedes, donde estás, donde nos escuches, donde nos estés escuchando, quisieras en esta hora decirle: Jesús, ayúdame a salir del abismo de la soledad? Ayúdame a tomar tu mano, Señor, y a sentir la compañía del cielo. Ayúdame a sentir tu mano que me da poder para levantarme, para saber que no estoy solo, para saber que hay un Dios todopoderoso interesado en acompañarme, en ayudarme a caminar estos momentos difíciles en esta vida. ¿Algunos de ustedes en esta hora quisieran hacer ese compromiso con Dios escuchando su voz cada día?
Cierra tus ojos y vamos a orar. Querido Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella podemos encontrar una imagen de ese Dios real, de ese Dios amigo, de ese Dios interesado en la compañía, en la solidaridad. Tú no eres el Dios del abandono. Y quizás en este momento más de una persona se sentirá solo, sola, abandonada o abandonado. Y este es el momento, Señor, en que te pido que tú con el poder de tu Espíritu Santo lo abraces, la abraces y la hagas sentir que a pesar de los defectos, que a pesar de la distancia, que a pesar del tiempo, todavía, Señor, puede restaurar su comunión contigo. Bendígalos en el nombre de Jesús. Amén.